noches y bienvenidos a la tercera emisión de Noti7. Como siempre, un verdadero gusto poder estar con ustedes y trasladarles toda la información. Muy buenas noches, Nancy. Hola, María, ¿cómo estás? Qué gusto compartir contigo la emisión y con Luis Pellecer, por supuesto. Amigos televidentes, bienvenidos a la emisión estelar. Tenemos toda una gama informativa de los hechos nacionales e internacionales, así que prepárense porque están a punto de presenciar los hechos más trascendentales de esta jornada. Cuando son las 22 horas con 3 minutos, arrancamos con esta jornada. Así que, Luis, muy buenas noches para usted. ¿Cómo está? Muy bien, María René, buenas noches. Nancy, estamos prestos y dispuestos para brindar lo más completo de la información. Y de hecho empezamos con el tema del momento, el de las vacunas, que son la esperanza para que se detenga esta cuarta ola ya de contagios en nuestro país. De tal manera que pues hoy hay una buena noticia, ha arribado ya al país el avión procedente de Rusia. Se está esperando el arribo de esta nave aérea que pues traería 200,000 dosis allá en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Pero es José Martínez quien desde la unidad móvil pues nos da su ubicación exacta y también pues cómo esto se viene a sumar a un buen lote de vacunas que pues al finalizar esta semana tendremos precisamente en nuestro país. Allá está ya José Martínez. Buenas noches, José. Adelante con todos los detalles. ¿Qué tal? En el estudio, amigo televidente de Noti7, muy buenas noches. Precisamente nos encontramos ya con la unidad móvil acá en las instalaciones de Convex, en la zona 13 de la ciudad capital, precisamente a la espera de la llegada de esas 200,000 dosis de esta vacuna Sputnik V, que precisamente estaba programada para esta noche. Y digo estaba porque en un inicio las autoridades informaron que sería eso de las 8 de la noche, luego informaron que a las 9:25, pero ahora que pasan unos minutos de las 10 de la noche se nos ha informado que el avión pues ha tenido cierto retraso y que en los próximos minutos pues estaría llegando a suelo guatemalteco. Se trata de 200,000 vacunas, le decía, este es el quinto lote de vacunas rusas que han llegado a suelo guatemalteco. Con esto Guatemala suma ya 550,000 dosis de esta vacuna, más de medio millón. Una semana que ha sido bastante importante en el tema de la llegada de las vacunas. Usted recordará el sábado pasado a mi compañero Juan Pablo Garrido, que le dio cobertura precisamente a la llegada de las otras 200,000, el cuarto lote, ahora que estamos a la espera de este quinto, y mañana precisamente arribará al país otro lote. Este es más grande, 1.5 millones de dosis donadas por el gobierno de los Estados Unidos. Acá a esta hora de la noche pues se encuentran las autoridades del Ministerio de Salud, se encuentra prensa nacional e internacional precisamente para dar cobertura a la llegada de las vacunas. Se tiene estimado que el avión pues llegue a la puerta número 7 del Aeropuerto Internacional La Aurora. Allí van a descargar las vacunas y posteriormente las van a trasladar hasta este punto, a las bodegas de Convex, para que pueda realizarse el debido conteo. Posteriormente, en caravana y custodiadas, se van a ir al centro de almacenamiento. Esto es en la zona 11 de la ciudad capital, en donde normalmente el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social suele llevar las vacunas para que de ese punto sean distribuidas a todo el país. Se ha informado que este lote pues servirá precisamente para esta fase de vacunación que ya contempla a los docentes a nivel nacional. Le pedimos, amigo televidente, que se quede en sintonía de Noti7. En cualquier momento podríamos hacer contacto nuevamente para llevarle a usted precisamente las imágenes de lo que está aconteciendo acá en el Aeropuerto Internacional La Aurora. En cámara, Berner Álvarez, reporta José Martínez. Compañeros, regreso al estudio central de Noti7 si tienen alguna pregunta. Gracias, José Martínez. Más bien estaremos pendientes para un siguiente enlace en cuanto puedan arribar en esta hora de transmisión al Aeropuerto Internacional La Aurora el nuevo lote de vacunas Sputnik V, que pues sí es cierto, se ha anticipado que van a servir para la inoculación de los maestros a nivel nacional, y eso pues crea y genera una esperanza. Pero seguimos sobre este tema, María René. Luis, muchísimas gracias. Continuamos con más. Y es que mediante un comunicado, el embajador de Rusia en Guatemala aclaró la situación en torno al contrato de adquisición de 16 millones de dosis de vacunas Sputnik. El diplomático explica que se ha visto obligado a involucrarse desde el primer momento en el proceso de resolución de cuestiones relacionadas con el suministro de la vacuna rusa Sputnik V, en la cual detalló: noté la cantidad de información publicada en los medios locales en el marco de la transacción con el Fondo Ruso de Inversión Directa, la cual contiene pocos hechos fiables y se basa principalmente en datos no verificados o incluso en meras especulaciones. Además, el contrato redactado detalla claramente las sanciones en caso de publicación, así como la divulgación de las condiciones para su redacción.
En ese sentido, manifestamos nuestro apoyo a la ministra Flores, quien ha afirmado que es necesario respetar las condiciones bajo las cuales fue firmado este documento legal, que es de carácter estrictamente confidencial. El tercer punto del documento busca aclarar el tema sobre los fondos transferidos. Quisiera asegurar y tranquilizar a la ciudadanía guatemalteca que el dinero pagado al FRID no ha sido robado. Los fondos transferidos tampoco se mantienen en cuentas de depósito con el fin de generar ganancias especulativas. Algunos periodistas incluso han señalado los intereses de las cuentas de depósito sin mencionar que esas tasas están relacionadas con depósitos a largo plazo en moneda local y no en dólares estadounidenses. Respecto a la reciente visita del ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo, a Rusia, el embajador en Guatemala indica: estoy totalmente en desacuerdo con este señalamiento. Durante la visita del ministro Brolo se llegó al entendido sobre la necesidad de implementar medidas para acelerar la entrega de lotes posteriores de la vacuna a Guatemala. Como resultado, el país recibió recientemente 200,000 dosis y llega otras 200,000 dosis esta semana. En cuanto a los envíos de la vacuna Sputnik V a Guatemala durante los meses de mayo a junio, hubo complicaciones derivado de la situación global del coronavirus por la aparición de nuevas cepas más peligrosas y mortales. Esto ha provocado una escasez de vacunas a nivel mundial. Finalmente, el diplomático termina indicando lo siguiente: quisiera asegurar que la Embajada de Rusia hará todo lo posible para facilitar y propiciar los contactos directos y operativos entre las autoridades guatemaltecas responsables y el FRID, a fin de encontrar soluciones mutuamente aceptables para el suministro de la vacuna rusa a Guatemala. Pero eso no es todo. Solo esta semana Guatemala recibirá cerca de 2 millones de vacunas contra COVID-19 para continuar con la inmunización en el país. Entre hoy y mañana, Guatemala recibirá cerca de 2 millones de vacunas contra el COVID-19 para continuar con la inmunización en el país. El Ministerio de Salud Pública confirmó que este miércoles recibirá otras 200,000 vacunas Sputnik V de primera dosis, las cuales arribarán al país a las 8 de la noche, mientras que el jueves llegarán 1.5 millones de vacunas modernas correspondientes a la donación anunciada por Estados Unidos. En 4 días, Rusia cumplió con la entrega de 2 lotes de la vacuna Sputnik V. El sábado 3 de julio ingresó un lote de 200,000 dosis y con las que ingresarán este miércoles completarán el compromiso de 400,000. Con estos envíos, Guatemala contará con 550,000 dosis de un total de 16 millones requeridas por contrato a ese país. Hasta ahora se han pagado 614.5 millones correspondientes al 50% del total de dosis. Este es un momento difícil para la pandemia y no solo en Guatemala, sino a nivel mundial, de tal manera que el director de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, da respuesta a varias interrogantes en torno a la vacunación contra el COVID-19. Mira, la persona debe tomar la segunda dosis, en el caso de la vacuna de AstraZeneca, en el periodo de 8 a 12 semanas después de la primera dosis, de acuerdo con la recomendación que el país está haciendo. Algunos países están haciendo la segunda dosis más temprano, dentro del periodo, en las 8 semanas, para concluir más rápidamente la protección de las personas. Otros países están utilizando la fase final del periodo, 12 semanas, de manera a tener más vacunas para hacer al menos la primera dosis. Los dos están bien porque están dentro del período que los estudios comprovaram que a segunda dose é benéfica. Uma pessoa que não deve vacunar-se se está enferma, se tem febre ou outros sintomas, para qualquer vacuna isso não é recomendável porque isso se poderia confundir com uma reação adversa à vacuna. Então, a pessoa tem que estar bem quando vai a tomar a vacuna. Qualquer vacuna, incluso as vacunas para a Covid-19. Se a pessoa já teve Covid-19, isto não cambia o esquema de vacunação. Tem que tomar as 2 doses, no caso da vacuna de AstraZeneca, no período recomendado, para que pueda estar bem protegida. En el caso Comisiones Paralelas 2020, la juez aceptó la solicitud de 2 abogados defensores para que sus patrocinados sean inoculados contra COVID-19.
En mayo de este año, la titular del Juzgado de Mayor Riesgo D aceptó la solicitud del Ministerio Público que 7 sindicados, algunos abogados penalistas y excomisionados quedaran sujetos a una investigación en el caso Comisiones Paralelas 2020. Algunos procesados quedaron en prisión preventiva. La juez consideró que existe el peligro de fuga o la obstaculización a la averiguación de la verdad. Los abogados defensores de Murphy Pais y Luis Fernando Ruiz pidieron que sus patrocinados sean vacunados por personal del Ministerio de Salud y Asistencia Social contra el COVID-19. Los 7 procesados fueron señalados por la Fiscalía a cargo de la investigación que sostuvieron reuniones en un hospital privado con un reo para acordar sobre qué candidatos debían integrar las nóminas para la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia y la Sala de Apelaciones. La solicitud fue aceptada por la jueza contralora del caso Comisiones Paralelas 2020. Los privados, Pais y Ruiz, recibirán la vacuna contra el COVID-19. Diferentes privados de libertad han recibido la inmunización contra el coronavirus por orden de juez competente. Entre estos están Julio César Macías López, alias César Montes, Otto Fernando Pérez Molina y Roxana Valdetti. Tal como se lo informamos ayer, San Martín Jilotepeque está rodeado por un cordón sanitario para evitar más contagios de COVID-19. Algunos comerciantes se refirieron a esta medida. El municipio de San Martín Jilotepeque en Chimaltenango cerrará con un cordón sanitario donde quedan suspendidas todas las actividades, confinados en sus viviendas. Además, se suspende la movilidad, el ingreso de personas ajenas al municipio. Sí se permitirá el abastecimiento domiciliar de alimentos, medicinas y productos de primera necesidad. Los vecinos dijeron estar de acuerdo con las medidas para prevenir más contagios de COVID-19. La verdad, señor, yo nomás vengo a comprar y como se escucha de que se iba a cerrar el mercado, pues la verdad sí venimos a hacer compras porque somos de aldea y sí necesitamos conseguir. ¿De qué aldea es? De aldea Quimán. Si todo está cerrado, ¿usted qué medidas piensa tomar, por ejemplo, mañana, que es el cierre total? Pues quedarnos en la casa, porque si va a haber que quedarnos en la casa, pues ni modo, vamos a tener que hacer lo que ellos digan, porque una son la autoridad, ¿va? Y otra que si es por el bien de todos, mejor quedarnos en la casa. La mayoría de los comerciantes del mercado de San Martín Jilotepeque dijeron que no acatarán la suspensión de actividades en el mercado y que habilitarán sus ventas del jueves al domingo, pese a que fue anunciado el cierre total del municipio. Lo habíamos anticipado con José Martínez allá en el Aeropuerto Internacional La Aurora, él ubicado en el área de Convex, pero ya con imágenes del arribo del avión desde Rusia con las Sputnik V, tal como ustedes lo tienen en pantalla. María René, se concreta la llegada de otras 200,000 dosis, tal como ocurría la semana pasada. Este arribo de vacunas Sputnik a nuestro país definitivamente es uno de los más esperados y en este momento vamos a trasladarnos con José Martínez para que nos amplíe más la información de esta buena noticia para Guatemala. Adelante, José. Muy buenas noches nuevamente. Por supuesto, compañeros, tenemos actualización informativa, precisamente se lo habíamos anticipado al inicio de esta tercera emisión de Noti 7 de las 9 de la noche, pues estábamos acá ya listos con la unidad móvil precisamente para poder documentar este momento. Vean ustedes, por fin estas vacunas, este nuevo lote de vacunas ha llegado a suelo guatemalteco. Estamos observando por lo menos 6 cajas que contienen esas 200,000 dosis de la vacuna Sputnik V, que es precisamente la vacuna rusa que ya las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social habían anunciado precisamente para este día. Recordemos que ya con este nuevo lote pues se contabilizan 550,000 dosis de esta vacuna que serán inmediatamente distribuidas. En este caso serán llevadas primero a las bodegas de Convex. Ahí podemos observar cómo ya se están movilizando a un contenedor frío. De hecho, podemos observar que el contenedor es frío. Lo vamos a observar ahora en pantalla, precisamente para conservar esa cadena que se necesita para esta vacuna. Posteriormente, le digo, van a ser llevadas a las bodegas de Convex. En este momento pues nos movilizaron por unos minutos nada más para que lográramos ver pues cómo descendían
del avión estas 6 cajas que contienen la vacuna rusa. Posteriormente en Convex será un conteo, están en ese lugar las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y posteriormente, eso podría ser en un par de horas más, serán llevadas al centro de almacenaje, esto en la zona 11 de la ciudad capital. En ese punto se encuentra mi compañera Jensi López, quien precisamente dará cobertura a esa caravana que estará custodiada por las autoridades, en este caso del Ministerio de Salud y también de la Policía Nacional Civil. Importante mencionar, compañeros, que pues este vuelo sufrió ciertos retrasos. Primero, pues las autoridades habían indicado que estaba listo para las 8 de la noche. Luego nos informaron que sería a las 9:25. Finalmente fue después de las 10 de la noche, para ser más específicos, después de las 10:15 de la noche, cuando este avión que usted observa en pantalla aterrizó acá en suelo guatemalteco. Ya está, pues ya fue descargado en su totalidad, al menos la carga de la vacuna, porque este es un avión carguero. La vacuna fue lo primero que ellos descargaron y posteriormente pues será llevado a las bodegas de Convex. Es importante mencionar, amigo televidente, que esta semana pues ha sido bastante importante en el tema de las vacunas, porque precisamente pues han sido varios los lotes. El sábado, usted recordará, la cobertura, le decía al inicio, de mi compañero Juan Pablo Garrido, con la llegada del cuarto lote, otras 200,000 vacunas de Sputnik V, este que es el quinto lote, y para mañana uno muy importante de la vacuna Moderna. Las autoridades pues han confirmado que para mañana, eso de las 3:15 de la tarde, estaría arribando a suelo guatemalteco otro avión proveniente de los Estados Unidos, en este caso con 1,5 millones de dosis de la vacuna Moderna. Sería el cargamento más grande que pues estaría llegando a suelo guatemalteco desde que iniciaron precisamente la llegada de estas vacunas. Importante mencionar también que las autoridades han manifestado que será precisamente utilizada en el tema de la vacunación de los maestros, porque pues precisamente ya está en esa fase el tema de la vacunación, y pues estas vacunas serán utilizadas precisamente para utilizarlas en esa fase, valga la redundancia. Esta es la penúltima caja, ya pues un procedimiento bastante rápido, porque las normas acá en el Aeropuerto Internacional La Aurora permiten pues la estancia de cierta cantidad de personas. Recordamos que estamos ya muy cerca de donde pues llegan las rampas donde llegan los aviones, y esto precisamente pues tiene que cumplir con un protocolo de seguridad aeroportuaria que pues previamente fue analizado para que nosotros pudiéramos tener el acceso y la cobertura acá precisamente en este sector del Aeropuerto Internacional Aurora. En cuanto a las autoridades, compañeros, les comento que es el viceministro Coma el que está en este lugar. Importante mencionar también que hay personal de la Embajada de Rusia que están en este punto también para documentar la llegada de estas vacunas, y por supuesto los compañeros de los medios de comunicación quienes también se han hecho presentes a esta hora de la noche para precisamente dar cobertura a la llegada de estas vacunas. Entonces se confirma que a eso de las 10:15 de la noche llegó este avión acá al Aeropuerto Internacional La Aurora, y pues ahora serán llevadas a este centro de almacenamiento para el debido conteo, y luego a la zona 11 de la ciudad capital, donde le decía está mi compañera Jensi López. Una cobertura total que hemos tenido, por supuesto, acá en Noti7. Es importante mencionar que todo esto se está manejando con un sistema de cuidado, precisamente para conservar esa cadena de frío que requiere esta vacuna. De hecho, pues el camión que usted observa, ese contenedor, pues está especialmente diseñado para poder conservar esa cadena que necesita esta vacuna, y que pues no sufra ningún tipo de avería en el traslado, no solo a las bodegas de Convex, sino también a el destino final, que en este caso el destino inmediato es la zona 11 de la ciudad capital. Posteriormente, le decía, será distribuida a todo el país a nivel nacional. Pues ya el Ministerio de Salud tendrá el esquema preparado para la distribución de esta vacuna. Es importante mencionar que pues las autoridades del ministerio, le decía, se encuentran en este lugar. Es el viceministro de Hospitales el que está en este lugar en representación del Ministerio de Salud, y posteriormente se tiene estimado de que haya pues una breve rueda de prensa. En este lugar ellos no se encuentran, porque le decía que fue habilitado un espacio especial para la prensa para que pudiéramos documentar precisamente el momento de la llegada de las vacunas, pero allá en Convex nos están esperando las autoridades precisamente para darnos detalles y los pormenores
de pues este traslado de vacunas. En estos momentos continúan descargando algunas cajas del avión carguero. Estamos observando que hay por lo menos 3 cajas más que han descendido del avión en estos momentos y que van a ser introducidas también en este camión para llevarlas a ese conteo respectivo. Así que pues una noche que los guatemaltecos sin duda alguna estaban esperando, había mucha expectativa en cuanto al tema de las vacunas. Finalmente estamos observando que pues están llegando a territorio guatemalteco. Las autoridades de Rusia, por su parte, pues expusieron en un comunicado de prensa la situación en cuanto al tema de la adquisición de las vacunas, y hoy precisamente pues ya estamos con la llegada de estas vacunas. Así que son las imágenes que mi compañero Werner Álvarez le está captando en vivo y en directo para que usted pueda observarla, amigo televidente. Nosotros vamos a regresar brevemente al estudio, pero solo en minutos tendremos una nueva actualización informativa de lo que se está viviendo acá en la zona 13 de la ciudad capital, en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Compañeros. Gracias, José Martínez. Interesante estas imágenes que nos muestran el manejo que tiene que tener esta vacuna, la cadena de frío, que necesita menos 18 grados centígrados para ser conservada y transportada. Por eso veíamos el embalaje, María René, de estas cajas, y se nota la temperatura que traen, y de inmediato, pues para no perder esa temperatura que además les conserva pues su interior, pues van a estos cuartos fríos para los que está preparado el Ministerio de Salud, menos 18 grados centígrados. Tendremos más información sobre el arribo de estas vacunas y, por supuesto, más imágenes después de esta pausa comercial, así que no cambie. Le hemos trasladado imágenes e información del arribo de un lote más de la vacuna Sputnik a nuestro país, Nancy. Así es, así que nos vamos a trasladar hasta el Aeropuerto Internacional Aurora, donde nuestro periodista José Martínez nos tiene más detalles acerca del arribo de estas 200,000 dosis de vacunas contra el COVID-19. Adelante, muy buenas noches. ¿Qué otros detalles nos tienes, compañero? Por supuesto, Nancy y María René, continuamos en esta cobertura especial de Noti 7. Le decía que desde horas de la tarde se había generado pues la expectativa acerca de la llegada de esta vacuna. Si usted recién sintoniza la señal de Noti 7, amigo televidente, pues ya están aquí las 200,000 dosis que la ministra de Salud, Amelia Flores, había informado desde inicios de la semana, precisamente cuando se dio la llegada del anterior cargamento. En este caso, pues podemos informar que continúan descendiendo las cajas del avión. Le había informado primero que eran 6, luego bajaron otras 3 cajas y ahora hay 5 cajas más que han descendido del avión, que fue precisamente el que llegó a tierra guatemalteca aproximadamente a las 10 de la noche con 15 minutos. Ahora pues continúan descendiendo estas cajas. Podemos observar que este podría ser ya el último lote en cargar a ese camión especial que está ya listo para poderlas llevar a las bodegas de Convex. En este sentido es importante mencionar que hay todo un dispositivo preparado de seguridad en cuanto a la Policía Nacional Civil. Ellos están listos precisamente para poder dar custodia no solo acá en el aeropuerto, sino también en el recorrido que ellos estarán haciendo hacia la zona 11 de la ciudad capital. Ahí los podemos observar, ya están listos los agentes de PNC para poder dar seguridad a esta comitiva que va encabezada por el viceministro de Hospitales y por supuesto por las autoridades de la Embajada de Rusia, quienes han venido hasta este lugar precisamente para dar acompañamiento a la llegada de las vacunas. Importante mencionar que pues ya en unos minutos pues ellos van a dar declaraciones a la prensa. Nosotros estamos en un lugar especial para poder documentar la llegada de las vacunas. Pero en otro punto, amigo televidente, se encuentra mi compañera Jensi López. Le decía que es una cobertura especial. Ella se encuentra en la zona 11 de la ciudad capital, precisamente a la espera de la llegada de estas vacunas. Y precisamente vamos a hacer contacto con ella a esta hora de la noche. Jensi, muy buenas noches, adelante. Hola José, buenas noches. Nosotros nos encontramos ubicados en el Centro Nacional de Biológicos en la zona 11 capitalina. Acá se ubican los cuartos fríos en donde serán almacenadas estas dosis de la vacuna contra el COVID-19. Recordemos que esta vacuna desarrollada por Rusia requiere un almacenamiento de menos 18 grados centígrados y debido a esta característica la misma se almacena con condiciones diferentes y se administra en al menos 12 áreas de salud,
las cuales cuentan con la cadena de frío necesaria para poder conservarlas. Se tiene previsto que luego de que finalice el procedimiento establecido en el Aeropuerto Internacional Aurora, las 200.000 dosis sean trasladadas en un vehículo acondicionado especialmente para poder llevarlas y fuertemente custodiado por agentes de la Policía Nacional Civil. Todas las vacunas contra el COVID-19 que han ingresado a Guatemala son almacenadas aquí en el Centro Nacional de Biológicos e ingresan bajo una fuerte custodia policial con al menos 3 patrullas y más de 10 agentes de la Policía Nacional Civil. Posterior a que sean guardadas en los cuartos fríos, se tiene previsto que inicie su distribución de forma inmediata. Recordemos que estas 200.000 dosis son para inmunizar con la primera dosis a las personas, porque recordemos que la vacuna rusa Sputnik V utiliza 2 vectores diferentes, es decir, la primera y la segunda dosis son completamente distintas. Es por ello que, según las autoridades de salud, se espera que para agosto próximo puedan ingresar ya las segundas dosis que serán aplicadas a los guatemaltecos. Se tiene previsto que en un lapso de aproximadamente 30 minutos estas 200.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V lleguen al Centro Nacional de Biológicos. Acá serán almacenadas a menos 18 grados centígrados. En cámara, Diego Ulín. Compañeras, con este reporte regreso a Estudios Centrales. Con estas imágenes tenemos pues toda la información que se necesita, un arribo muy esperado, Nancy. Sabemos que, de acuerdo a lo que ha dicho también la ministra de Salud, este lote es importante que vaya al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Así es, para inmunizar a los docentes. Así que con estas imágenes marcamos una breve pausa y enseguida regresamos con más noticias. Tenemos más información, ya que el presidente de la República, Alejandro Yamatei, y el secretario de Seguridad de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, inauguraron el primer centro para retornados en el país. Estamos comprometidos a ponerle fin a la migración irregular, a ponerle fin a la necesidad de las madres de colocar a sus hijos en manos de inescrupulosos contrabandistas de personas que no les preocupa el bienestar de esas personas, sino que lo único que buscan es cómo ganar dinero. Estamos comprometidos a desarrollar trayectorias seguras, ordenadas, humanas y legales para que las personas puedan encontrar formas que no les hagan necesario de exponer sus vidas haciendo el viaje al norte a través de esas personas que buscan explotarles. Este centro de retornados y de recursos es solo un ejemplo. Hay tantos más ejemplos. En primer lugar, quisiera agradecer a la AID de los Estados Unidos, que ayudó a hacer posible la construcción de este centro con la contribución de $1.2 millones. Y quiero agradecer a las personas que dedican sus esfuerzos al bienestar del pueblo guatemalteco, quienes han regresado. Hoy el guatemalteco que viene y está entrando a este centro encuentra una atención integral a su problema. Y no lo decimos nosotros nada más orgullosos, lo dicen las agencias de cooperación que nos han acompañado en este proceso de hacer de este el primero de los centros que nos permita recibir a los hermanos guatemaltecos con los brazos abiertos, pero con una oportunidad en la mano para que puedan encontrar aquí la satisfacción de sus necesidades y no tengan que pensar en un sueño americano que muchas veces se convierte en una pesadilla. Aquí es el lugar en donde tenemos que construir la capacidad de este país para convertirla en un muro de prosperidad. Acá es en donde tenemos que trabajar fuertemente en que esos guatemaltecos que retornan encuentren no solo la oportunidad, sino el deseo de querer volver a vivir en su país. Y este centro representa ese primer paso, un pequeño paso, pero sin embargo muy significativo. El siguiente será un centro de retornados por la vía terrestre
que ubicaremos en la frontera con México, en donde de igual manera trataremos a los guatemaltecos, especialmente aquellos que están pidiendo asilo en los Estados Unidos, y nosotros les daremos aquí el cobijo, el resguardo, la atención, de manera que las autoridades norteamericanas tengan el chance de poder estudiar su caso y si aplica, como bien lo dijo el secretario Mayorkas, se vayan con la visa en la mano. Bien, estamos de regreso con las noticias y continúan las reuniones con autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, es decir, se continúan esas visitas y supervisiones a las diferentes carteras de gobierno de Guatemala. Y asimismo, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, confirmó que se revisaron los programas sociales. Así es, María, y esto significa que se implementarán nuevos comedores sociales en municipios que están en extrema pobreza. El mandatario anunció el registro social de hogares en 5 municipios durante el próximo mes, con la intención de detectar dónde hay niños desnutridos, deficiencias en salud y vivienda. Se han tomado algunas decisiones en cuanto a la apertura de nuevos comedores en el interior del país, basados en los municipios de extrema pobreza, en el cual se va a redireccionar la forma en la que se está haciendo. Tuvimos la oportunidad de ver lo que va a ser el programa de trabajo que probablemente vaya a servir de línea basal para que al fin podamos tener un desarrollo del país, especialmente en el combate a la pobreza, a través del registro social de hogares que va a arrancar en 5 municipios en el próximo mes y que con eso tendríamos el plan piloto para poder tener una respuesta adecuada. La idea es llegar durante todo el año entrante al registro social de los hogares de todo el país para que podamos saber identificar dónde hay niños desnutridos, dónde hay adultos mayores que necesitan asistencia, dónde están las deficiencias en salud, dónde está la deficiencia en la vivienda. Y aparte de eso, pues hicimos una evaluación del resto de los componentes del programa social y satisfechos del cumplimiento. Hasta el momento llevan ya un 44% de su presupuesto ejecutado. No ha habido más porque hay programas que tienen una temporalidad y que se va a ver un repunte en el último cuatrimestre del año, pero eso es así, es el comportamiento cíclico de los programas sociales y vamos a ver, la ejecución presupuestaria del MIDES va bien, los programas están llegándole a la gente y ahora estamos reconcentrando la posibilidad de dar más recursos al Ministerio de Desarrollo para que podamos tener una mayor presencia con comedores que nos ayuden a combatir la desnutrición, especialmente entre la gente adulta mayor en el interior del país. El ministro de Desarrollo, Raúl Romero, se refirió a la herramienta del Registro Social de Hogares que funcionará por primera vez en Guatemala. Que es un instrumento que por primera vez va a contar el Estado de Guatemala y que va a permitir dar integralidad a todas las intervenciones que tiene el Estado en el tema de protección social. Es decir, es un instrumento de planificación técnica, financiera, administrativa y política que no solamente va a servir al Ministerio de Desarrollo Social, sino que va a servir a todas las instituciones de Estado. Y eso va a permitir evitar la duplicidad de funciones, evitar la duplicidad de gastos, pero sobre todo elevar el nivel de impacto y efectividad de cada una de las intervenciones del Estado. Le hemos dado la cobertura a la llegada de las Sputnik V al Aeropuerto Internacional La Aurora. Volvemos con José Martínez. Adelante, José, ya en el cierre de esta edición. Que lástimamente especulaban estos últimos días. Les ofrecemos un producto de alta calidad que de verdad puede salvar la vida. Estamos y aplaudimos y estamos muy agradecidos para todos que ofrecen su ayuda a Guatemala. Porque si nosotros unimos nuestros esfuerzos, si aquí hay más vacunas, todos podemos ser seguros si este virus no existe. Y por eso ya quisiéramos cooperar, estamos abiertos para negociar
para buscar las soluciones mutuamente aceptables para todas las partes. Y como la Embajada de Rusia en Guatemala, lo vamos a hacer todo lo que es posible para facilitar el proceso de la negociación entre el Ministerio de Salud de la República de Guatemala y el Fondo Ruso. Les agradezco mucho. Gracias. Sí. Gracias, la vicepresidenta encargada de negocios de Rusia en Guatemala. Ahora tenemos las palabras del viceministro de Hospitales, Francisco Coma. Encargada de negocios, muy buenas noches, pueblo de Guatemala. En nombre del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y del Gobierno de la República de Guatemala, estamos en el proceso... Y bien, transmisión desde el Aeropuerto Internacional La Aurora. En este momento, en vivo, habla la encargada de negocios de la Embajada de Rusia y también el viceministro de Salud, Francisco Coma, con lo cual estamos concluyendo la cobertura de esta noche, María René y Nancy. Como siempre, un gusto haber estado con ustedes. Descansen y feliz noche, Nancy. Feliz noche a todos, compañeros. Feliz noche, amigos televidentes. Nos vemos hasta la próxima.